Bienvenidos a Campo e Industria. Hoy nos vamos a ocupar de dos temas interesantes para el sector en la región. En primer lugar, con esta tala indiscriminada de eucaliptus, añosos por cierto, por parte del Estado aquí en la ciudad, que generó la reacción del sector en general. Y los productores salieron al cruce de esta actividad, entendiendo que se les exige barreras o cortinas forestales al sector, pero después el Estado hace lo que se le canta. Por eso fuimos a hablar con Marcos del Fabro, secretario de Asociación Civil Productores Unidos de Rafaela, para que nos cuente sus impresiones al respecto y también entender por qué es tan importante que la política vaya de la mano con el campo en nuestra ciudad y la región. Y además nos vamos a ocupar de ganadería. Fuimos hasta Hacendados. Quizás es la actividad con un presente más que auspicioso. Y de cara a lo que viene, ¿nace una nueva era? Se lo preguntamos a los expertos. Pausa y a la vuelta todo el material. En el campo, cada decisión cuenta. Por eso, en la Lehmann tenemos todo lo que necesitas en un solo lugar. Múltiples alternativas comerciales para el manejo de tu hacienda con alcance nacional. Nutrición animal, acopio de granos con descargas ágiles, asesoramiento técnico y logística eficiente integrada en agroinsumos. Distribución oficial de Puma Energy y protección de producción con Grupo Asegurador La Segunda. Consulta por la mejor financiación para que esta campaña sea tu campaña. Nuevo relanzamiento de SKF para el sector agrícola. PIR equipa las principales marcas de maquinaria del campo. Innovación, precisión, variedad y calidad. De la dupla exitosa PIR y SKF. Todo lo que necesites para tu maquinaria agrícola encontralo en Láger y Pandolfi, distribuidor oficial de PIR y SKF. Avenida Santa Fe 1382, Rafaela. Grosso Tractores, concesionario oficial New Holland, representante oficial Super Walter, SEM Caterpillar, Tansi Gea y XCMG. Y en Campo e Industria nos vamos a ocupar de un tema que esta semana en la ciudad de Rafaela ha traído cola. En los últimos días se conoció que el municipio tomó la decisión de talar algunos eucaliptus muy grandes, añosos, que funcionaban como cortina forestal justamente que le exigen a los productores. A partir de allí se dio una contienda y una controversia entre el sector agropecuario de la ciudad y la región y justamente los distintos estamentos del Estado. A propósito de la causa, ¿cómo viene la mano? ¿Se le exige a unos y otros pueden hacer lo que quieren? Bueno, vamos a hablar sobre este y otros temas vinculados al agro con Marcos del Fabro, secretario de ACPUR, la Asociación Civil Productores Unidos de Rafaela, para abordar precisamente estas cuestiones. Bueno, Marcos, en primer lugar, gracias por estos minutos. Paradójicamente, de fondo están los eucaliptus, con cortinas que hacen precisamente a la cuestión. Bueno, contanos qué pasó y qué siente un productor cuando ve que quien le exige hace todo lo contrario. ¿Qué tal? Gracias por el espacio, gracias a la audiencia. Sí, puedo decirte la mitad de la historia, que es la que conocemos nosotros, que es la que está de la mano de la exigencia, del planteamiento de normas que nosotros cumplimos y que por eso mismo nos tomamos a pie juntillas los requerimientos que tenemos desde las ordenanzas, que es el desarrollo de barreras forestales, de colaborar con la ciudad también para devolver manto verde. Somos de la idea que el campo no está separado de la ciudad como elemento urbanístico, sino que somos una gran comarca. Por tanto, la integración requiere del trabajo conjunto y lejos de pensar en barreras que sirvan de límite, de separación de un campo-ciudad, como si el campo debiera evitárselo porque hace algo, digamos, negativo hacia la ciudad, deben ser espacios de integración.
Y por lo tanto, lo que nosotros pedimos y reclamamos siempre es que ante el desafío de implementar barreras forestales tan ambiciosas como los que nos implica, digamos, la normativa, que es 35 kilómetros rodeando toda la ciudad de una manera obviamente inviable para 42 productores de manera autónoma, lo que propusimos en su momento es llevar obviamente lógica a la situación y desarrollar un plan integral con todos los actores que forman parte del beneficio que va a tener esta barrera forestal, que no solamente son los productores o los colindantes, sino la comunidad toda, ¿no? Los ciclistas que van a recorrer, el pulmón verde que se va recuperando con todos estos entramados, digamos, en torno a la ciudad. Y por lo tanto, bueno, pedimos que la política prestara atención después de meses de idas y vueltas donde no había respuesta. Bueno, por suerte parte de la política, en el caso, bueno, de la figura de Lisandro Márcico, propuso una ordenanza que fue en extraordinarias aceptada de manera completa por todo el cuerpo del Consejo, o sea, de manera unánime fue aprobada, donde lo que se planteaba era la colaboración entre estados, privados, entes que a lo mejor pudieran brindarnos ejemplares, elementos técnicos que nos ayudaran para el trabajo. Nosotros hicimos una barrera forestal modelo desde el año 2022, donde llevamos en números y en cantidades las dificultades que representaba desarrollar una barrera forestal propia. Está enfrente sobre la Ruta 70, enfrente del campo de los Hermanos Maristas, 320 metros experimentales, se invirtieron en el lapso de 3 años $28.000, está monetizado con sistema actualizado y lo que permitía era justamente ayudarnos a delimitar una opción práctica y realista sobre lo que es hacer una barrera forestal. La característica aquí, lo que nosotros queríamos sobre todo representar es cómo es difícil hacer una acción de este tipo teniendo en cuenta las limitantes no solo económicos, sino también en riego, en mantenimiento de malezas, que obviamente hay que hacerlo, de plagas. Al no poder aplicar ningún tipo de producto, nos limitamos con simplemente las cuerditas rojas para las cotorras, y eso nos representó un buen parámetro en 3 años de trabajo con esta barrera experimental modelo de la dificultad y la necesidad de tener a la política de nuestro lado. Por suerte salió esta ordenanza, insisto, de manera plena, todo el cuerpo la aprobó, y bueno, lamentablemente fue vetada con conceptos que realmente fueron bastante ceñidos y tomados de los pelos. Vamos a ver si ese veto queda confirmado o hay maneras también de trabajar, de seguir trabajando, porque nuestra idea es seguir trabajando, porque queremos que justamente la ciudad tenga más árboles. Y ahora sí respondo a tu otra parte de la pregunta. ¿Qué nos pasó cuando vimos esta noticia hace unos días? Desazón y un verdadero sopapo. Creemos que es un verdadero sopapo, no solo a la comunidad, por lo que representa la acción en sí, que no tiene un fundamento sólido, sinceramente, es bastante básico, sino al mismo tiempo porque, por un lado, como decís vos, exigen al sector el imposible de encarar 40 empresas, 35 kilómetros. Es una locura. Que en términos económicos, para que te des una idea, esa inversión llevado 3 años equivale a las 2/3 partes del presupuesto para construir el velódromo techado y el mini estadio para los Juegos Odesur. Es decir, los 7.000 millones de pesos que sale a hacer esos 2 emprendimientos, 2/3 partes es lo que saldría económicamente desde la proyección que nosotros hicimos, económicamente justamente con nuestra barrera modelo, hacer 35 kilómetros de implantación que van desde 40.000 a 50.000 árboles, dependiendo justamente si se usan los mantos verdes ya existentes y otros elementos, ¿no? Pero es una proyección que realmente demuestra lo imposible de encarar el proyecto de manera autónoma si no es con la colaboración y la integración. Acá algo importante, Maxi, reconocer que el campo no solamente es un sector que acompaña a la ciudad económicamente, sino lo acompaña por ser un lugar, el pulmón no solamente verde, sino el pulmón productivo, que recibe a muchos empleados, que ofrece a la ciudad las posibilidades de tener su vínculo medioambiental, pero que necesitamos que esto sea en concepto de integración. No puede ser que se exija plantar barreras forestales dentro de nuestros terrenos, donde no se sabe si se va a correr una calle, si se va a ampliar, si se va a hacer un cuneteado, si va a haber un nuevo tendido eléctrico que nos obligaría a sacar los árboles, o al contrario, los proyectos inmobiliarios, porque en esto sabes también que hay claras intenciones, sí, claro, no solo políticas, sino inmobiliarias, ¿no? Hay claro interés de alejar el campo y facilitar tierras económicas para que después se desarrollen proyectos inmobiliarios. Entonces la dificultad implica ver a un sector que siempre acompaña a la ciudad y que lamentablemente encuentra que la ciudad no siempre lo acompaña a través de las firmas que deben ser.
Se habla mucho en estos últimos años a partir de aquel famoso proyecto que en definitiva fue el puntapié para el nacimiento y el surgimiento de los Productores Unidos Rafaela, después devenidos y convertidos en Asociación Civil, hoy ACPUR. Se habló mucho en los últimos años, límites agronómicos, aparecieron las barreras o cortinas forestales, se juntaron con el municipio, se juntaron órganos técnicos como el INTA, hubo aporte de profesionales, asesores, y estamos hoy en este escenario con cuestiones que se siguen planteando y siguen siendo inviables. La pregunta es, ¿la política entiende al campo? ¿Hay desconocimiento o ya estamos hablando de otra cosa? Depende del momento de la campaña electoral. Si están muy próximas las campañas, todos parecen estar preocupados. Cuando después, bueno, pasan los tiempos electorales, es como que a veces se olvidan los conceptos o al mismo tiempo las promesas o las vías de solución. Se siguen armando comisiones, grupos de trabajo, nosotros integramos todos ellos por ser parte de una asociación civil y que, insisto, tenemos muy buenos vínculos, incluso, por ejemplo, con todas las vecinales, que son los puntos de contacto con la ciudad, ¿verdad? Con muchas entidades medioambientales también tenemos muy buena relación, muy buen vínculo. ¿Hay entendimiento? Hay entendimiento, obviamente, hay posturas que a veces son conceptualmente diferentes, pero hay una muy buena relación, hay un muy buen vínculo con muchas de ellas, ¿no? Obviamente no todos tenemos el mismo relacionamiento, pero sí a nivel institucional y de respeto, que es lo importante, y sobre todo en el Consejo Ambiental, en los lugares donde se dan justamente los debates y las puestas en común, en la propia Comisión de Fitosanitarios, en los desarrollos que se hicieron. Bueno, ahora últimamente no hay reuniones a punto, pero la idea justamente es estar en espacios de colaboración y de diálogo. Ahora bien, muchas veces esos diálogos necesitan llevarse a la ejecutividad. Y cuando uno hace propuestas o hace alternativas o lleva a la política alternativas, que bueno, en el caso, hago nuevamente nombre en Márcico, que tomó el desafío, pero tantos otros también concejales que de hecho acompañaron la propuesta e interactuamos y dimos información, presentamos esta propuesta, este proyecto piloto para que lo evalúen, buscamos acercar información y cuando la política empieza a moverse, después a encontrar obstáculos y obstáculos, es como que desgasta. Termina siendo un punto donde la inflexión, da su paso a veces al enojo, ¿no? Y bueno, y ni que hablar con estas perlitas, ¿no? Donde por un lado se dan vuelta y hay un nivel de exigencia, sobre exigencia, donde tratamos de establecer una normativa que sea justamente en etapas, colaborativa y demás, asumiendo las responsabilidades pero queriendo integrarlas a otros, y te das vuelta y por el otro lado hacen aquello que se te pide o que se te obliga, en este caso podan los árboles que se nos pide que plantemos, y es un sinsentido. Y sobre todo cuando es de la noche a la mañana, porque salió un productor que lo pudo ver, si no nos íbamos a encontrar con que se levantaban los troncos y ya, ¿y dónde estaban los eucaliptos, no? Es importante tener en cuenta que el campo está explorando también nuevas formas de producción arbórea. Los eucaliptos no están dentro de lo que llamamos ecorregión, sin embargo, todas las comunidades, en algún momento los inmigrantes, los ingleses y más, plantaron muchos eucaliptos, por algo será también. Entonces, bueno, de hecho, por ejemplo, la cooperativa Guillermo Lehmann tiene un proyecto piloto en San Agustín de unas 5 hectáreas con 14 variedades de eucaliptos diferentes para ver cuáles son las de mayor adaptabilidad, porque justamente la normativa, fíjate contrasentido, Maxi, la ordenanza original de fitos proponía que sean justamente barreras forestales con plantas de altura, digamos, y otras de contención inferior. Las de altura no forman parte de la ecorregión. Entonces, en el caso de la barrera que yo desarrollé en mi campo, que es la prueba piloto, tuve que pedir autorización al municipio para implantar los álamos booleanas. Se me habilitó, porque la ecorregión no lo permite, pero la normativa lo exigía. Y detrás le pusimos cinacina. Entonces, la idea es, desde el sector, probar variedades, probar alternativas. Vos habrán visto también que cuando hicieron toda la circunvalación, y eso ya es por una responsabilidad nacional, se hizo un barrido de plantas de manera tremenda. Lo destacó el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela en una entrevista hace poquito, entre las dos instituciones manifestamos justamente esta desazón, y en ese entonces no hubo un plan forestal junto con la traza del desvío de tránsito de la autovía, ¿no? Estas cuestiones que son a veces el sinsentido de la política, que por un lado se maquillan con ambientalismo y por el otro lado con la mano firman medidas que a veces son sorprendentes. La última, porque se pone mucho el foco en la figura y en el rol del productor, y cuando vemos que la ciudadanía utiliza los campos como reservorio de basura,
hay poco movimiento por parte del Estado, habiendo incluso ecopuntos en donde los vecinos de la ciudad pueden ir a tirar y a separar los residuos. No, se gastan más nafta, se va a las afueras de la ciudad y les vuelca la basura de la ciudad a ustedes los campos. ¿Hay una mirada sesgada también? Aquí hay algo que debo ser sincero también, hay una corresponsabilidad. O sea, falta empatía, ¿no? Hay una falta de empatía. Nosotros, sabes que hace años estamos trabajando con el tema de la basura, campañas de concientización con las escuelas, con los chicos, arrojo y tantas otras actividades que procuramos. Procuramos también las denuncias colaborativas, pero aquí hay una corresponsabilidad. Por un lado, el que inicia el proceso de la basura, que es el ciudadano, parte de ese ciudadano que no toma conciencia todavía del daño que genera, arrojando todo aquello en lo que sin duda consideran su patio trasero, aquel que hay que esconder y no el jardín de enfrente de una ciudad. Hacen la poda y van y la tiran en una zanja porque creen que es verde, con verde no hay problema, cuando se obstaculizan los drenajes. Y es particularmente raro que mucha de la gente de la comunidad que vive el campo a través de los recorridos en bicicleta con los chicos justamente llame la atención de lo bueno que es tener estos espacios verdes de integración y por otro lado parte de la comunidad mantenga esa desidia. Y también es cierto que la política tiene estas dificultades a veces logísticas, lo cual es lógico. Es una ciudad limpia que se desarrolló muchísimo como nodo realmente de ejemplificación de lo que es mantener el tratamiento de residuos. Hay 2 ecopuntos, debiera haber 4 por lo menos en puntos cardinales. Hay mucho por hacer, pero hay una voluntad para. La política también está haciendo, bueno, Carla Boide está trabajando ahora particularmente también, elevando también notificaciones dentro del Consejo para darle un tratamiento más integral al tratamiento de basura. Aplaudimos y abrimos las puertas para todos los colores políticos que se sigan sumando a estas iniciativas y usar, por ejemplo, la Guardia Urbana cuando hay que hacer denuncias, que la gente denuncie. Que haya sanciones también, ¿no? Y lo más importante, que haya sanciones, y a veces no solo económicas, sino sanciones sociales. Alguna vez hasta propusimos, mira, si se identifica una patente, esa patente tiene que salir en los medios públicos. Porque no hay mejor manera que empezar a cambiar si uno reconoce cuál es la persona, o en este caso la acción que debe ser justamente corregida. Pero para eso necesitamos cambio, y el cambio viene desde la ciudad, parte de la ciudad. Hay otra parte que está realmente comprometida y es por demás de plausible y agradecemos que así valoren al campo, pero especialmente también de la política que tiene que poner, y la justicia, medidas mucho más firmes a la hora de este tipo de acciones que no dejan de ser vandálicas. Marcos, te agradecemos estos minutos con Campo Industria. Queríamos analizar este tema de coyuntura con alguien que la padece y la sufre, como tu caso, como tantos otros productores pares que integran ACPUR y que en definitiva ven algunas contradicciones y sinsentidos por parte de la política. No van a ser las últimas, va a haber más, pero cada vez que haya, aquí estaremos. Así que gracias. Agradecemos el espacio y bueno, tomamos el compromiso de entre estos 500 y 600 árboles que van a plantar para reemplazar estos aparentemente 10 talados. Vamos a ver la evolución, vamos a estar muy atentos del sector para ver la evolución, cuánto se invirtió, cómo se hace el seguimiento y de acá a 2 años a ver cuántos quedaron de esos 600 árboles para que nos demuestre a la comunidad de que sí se puede hacer barreras y de qué manera. Y de esa manera pedir esa colaboración para que nos ayuden al campo a hacerlo de la mejor manera posible. Producimos, elaboramos y comercializamos pensando en vos, inspirados en recetas de los abuelos, las tradiciones de nuestros pioneros y los mejores sabores de nuestra pampa gringa. Ofrecemos productos de elaboración propia, hamburguesas, albóndigas, salchichas parrilleras, pampanesas, chacinados, milanesas, fiambres y embutidos. Te recomendamos nuestros cortes vacunos, corderos, chivitos y lechones, además de los huevos de campo y la línea de quesos. Encontranos en 12 de octubre 82, Barrio San Martín. Pampa Gringa, el valor de nuestra gente. Veterinaria Rafaela, distribuidora mayorista, basado en el respeto, compromiso y responsabilidad. Acompañamos al hombre de campo con soluciones y una atención personalizada. Contamos con stock permanente de los principales laboratorios. Veterinaria Rafaela, Francisco Peretti 882. Visita nuestra web www.veterinariarafaela.com.ar o buscanos en las redes sociales. Veterinaria Rafaela, 60 años junto al campo. Por nuestra historia, por nuestros valores, por nuestra tradición. Hoy le damos comienzo a una nueva era. Remonda Castro, ahora es Castro. Una nueva imagen con la tradición de siempre. Con una imagen que destaca, pero que sabe acompañar a nuestros socios y darle la fuerza que se merecen. Porque trabajando en equipo, logramos cosas increíbles. Castro, tradición de innovar.
65 años, creciendo juntos. Campo Industria de visita en el hermoso predio que Hacendados tiene aquí en nuestra ciudad porque hubo remate esta semana. En el día de ayer estuvimos visitando a los amigos de Hacendados y el martillero, en este caso suplente, pero con la 10 en la espalda también, Juan Perazzi, nos va a adelantar un poquito qué es lo que ha dejado justamente este remate, teniendo en cuenta que ha pegado un salto el precio, no solamente de la hacienda en pie, sino que se ha trasladado al mostrador. De eso y otros temitas vinculados a la actividad vamos a estar hablando. Juan, querido, bueno, en primer lugar, gracias por estos minutos con Campo Industria. Comentanos un poquito cómo se ha dado la dinámica de este remate. Buenas tardes. Bueno, un lindo remate. A pesar del lunes con la lluvia, hemos logrado concretar la entrada total con 1000 cabezas, con una invernada muy buena, la verdad que cada vez más sorprendido de la calidad que la gente nos está trayendo. Hoy tuvimos lotes con muy buen desbaste, ya que ingresamos toda la hacienda ya el martes a la noche. Así que muy contento porque los precios fueron muy buenos y la convocatoria tanto de venta como de compra fue muy interesante. Cuando hablamos de precios, ¿puedes detallar alguna cuestión? Porque, como bien sabrás, el precio de la carne está en la agenda. Cuando se mueve, aparece en la agenda mediática. Cuando está planchado son muy pocos los que buscan algún tipo de respuesta o motivo. Pero, ¿qué tenés para explicar en este dinamismo, entendiendo que es un mercado perfecto que se rige con oferta y demanda? Bueno, hemos hablado ya antes de que arranque el año, de que es un año muy bueno para la ganadería, los mercados nuevos que hemos abierto. Nos marcan que hoy la hacienda tiene un gran valor, la invernada es la frutilla del postre, ya que tiene valores muy buenos, muy concretos, la demanda también está muy interesada, los precios, como te digo, están muy firmes y bueno, muy contentos por estos valores. ¿Valores que en algunas categorías te sorprendieron? ¿Qué nos podés adelantar? Como te digo, estamos con los precios del ternero en los 6.000, 6.100 pesos. Hoy tuvimos una consignación de un novillo de 315, 320 kilos. Muy bueno, marca líquida, jaula completa, que hizo alrededor de los 5.200 pesos. Los precios siguen siendo buenos, no es que tuvimos un aumento hoy significativo, pero sí es firme la plaza, muy firme. ¿En dónde se encuentran esas expectativas o optimismo del productor, más allá de lo que todos vemos como la ganadería afrontando o entrando en una nueva era? El clima está acompañando, los precios, como bien vos decís, las perspectivas que hay para el negocio. Sí, son muchas las variables. Creo que los nuevos mercados que se están abriendo, nuevamente lo digo, creo que la escasez, el buen clima, hace que hoy el productor no quiera venderlo liviano, sino que le mete algunos kilos más, así que la hacienda que hoy estamos vendiendo tiene mucho más kilos de lo normal que se vende. ¿Cómo te llevaste ahí arriba con el martillo? Entendiendo que Roberto anda de vacaciones, hay que decir que el legado lo están cumpliendo a rajatabla. ¿Cómo se siente ver desde ahí arriba y pujar para que sea todo ágil y dinámico? Bueno, la verdad que siempre queremos que esté Roberto, es un martillo más que interesante a la hora de vender, no sé si a la hora de comprar, pero bueno, los vendedores siempre se van muy contentos porque Roberto defiende muy bien la hacienda, conoce mucho, hace más de 30 años que está con nosotros. Contento porque creo que me desempeñé conforme, la gente también se fue contenta y bueno, buen momento también para estar en el atril, ¿no es cierto? Se vende, hoy se vende. Es más fácil hoy, hubo épocas en donde había que remar en dulce de leche. Muy bien, como bien decís, sí, por supuesto, hay otros momentos que es más difícil estar en el atril. Hoy es un buen momento, contento también porque en este caso me tocó a mí, conforme, creo que la gente, vuelvo a repetir, se fue muy contenta y eso es lo importante para nosotros. Gracias, querido. ¿Cómo sigue la grilla de remates en este febrero? Bueno, seguimos con los remates antes de la vacunación, que arranca en marzo. Vamos a hacer el jueves, si la lluvia nos permite, en Humboldt, después nos queda un remate más en Rafaela y después en marzo arrancamos la vacunación donde va a haber 20, 30 días ahí de solo abasto y faena. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes por seguir acompañándonos siempre.
Esto ha sido todo por hoy en Campo e Industria. Les agradecemos que estén del otro lado y los invitamos a renovar el contacto en el próximo programa. Antes de despedirnos, el agradecimiento de siempre a las repetidoras que hacen posible nuestra llegada a la región. Y si se quedaron con ganas de ver más, pueden sintonizar este y otros programas buscándonos en nuestro canal oficial de YouTube como Campo e Industria. Y recuerden, estamos en Flow, canal 548, Rafaela Noticias TV. Desde cualquier punto del país y a través de cualquier dispositivo pueden ver en vivo y en directo este programa. Hasta la próxima.